en un pequeño apartamento de paredes descascaradas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz del sol. Vivía don Manuel, un hombre de 80 años que había dedicado toda su vida a trabajar para su familia. Sus manos, arrugadas y ásperas, recordaban décadas de esfuerzo, de jornadas interminables bajo el sol y de noches en vela cuidando de los suyos. A pesar de su edad avanzada, su memoria conservaba los ecos de tiempos felices, risas de hijos pequeños y el aroma del pan recién hecho que solía llenar la cocina de su hogar. Sin embargo, los años no solo habían dejado huellas de trabajo en su cuerpo, sino también de soledad en su corazón. Su mujer había fallecido hace más de una década, dejándolo con un silencio pesado que llenaba cada rincón del apartamento. Las paredes, antaño llenas de fotos y recuerdos familiares, ahora parecían murmurar historias de abandono y nostalgia. Cada silla vacía, cada plato sin usar, cada reloj que marcaba las horas en soledad era un recordatorio constante de la falta de compañía y afecto. Don Manuel había confiado siempre en su hija Mayo, Cecilia, esperando que con los años ella se convertiría en su apoyo en su campaña, en alguien que se preocuparía por su bienestar. Pero la realidad era otra. Cecilia, atrapada en su propia vida y sus preocupaciones, había empezado a distanciarse, primero de manera sutil, con excusas pequeñas, luego de forma más evidente, negando atención, conversación y finalmente cuidado básico. El anciano, que alguna vez había sido el pilar de su hogar, comenzó a sentir que se desvanecía en el olvido. Los días de don Manuel transcurrían entre la espera silenciosa de una llamada, la esperanza de una visita y la rutina de encender la televisión para escuchar voces ajenas que llenaran, aunque fuera un poco, el vacío de su vida. Su cuerpo, aunque aún resistente, empezaba a mostrar señales de fragilidad en la espalda encorvada, las manos temblorosas y la mirada que buscaba compañía sin encontrarla. Cada mañana se levantaba con un suspiro, consciente de que otro día pasaría sin afecto ni alimento suficiente, y que la soledad sería su única compañía constante. En ese pequeño apartamento, cada objeto tenía historia. La manta teñida por su esposa, que ahora apenas cubría sus hombros frágiles, la silla mecedora que crujía bajo su peso y la mesa donde solía compartir los alimentos con su familia, ahora cubierta de polvo. Don Manuel, a pesar de la tristeza y el abandono, mantenía un hilo de esperanza. Quizá ese día su hija recordaría que él seguía allí, que aún necesitaba cariño, alimento y respeto. Era un hombre que, con dignidad y paciencia, enfrentaba cada día un mundo que parecía haberlo olvidado por completo. Cecilia, la hija de don Manuel, vivía en un mundo propio, donde las preocupaciones por el dinero, el estatus y su aparente libertad individual eclipsaban cualquier vínculo familiar. Desde joven había mostrado un carácter fuerte y ambicioso, pero con el paso del tiempo, esa ambición se transformó en egoísmo puro. Para ella, los recuerdos de la infancia, los sacrificios de su padre y la lealtad que alguna vez prometió eran cargas innecesarias, obstáculos para una vida cómoda y sin compromisos en la misma ciudad. En un apartamento moderno con muebles de diseño y luces que parecían más propias de una revista que de un hogar real, Cecilia se movía con una seguridad fría, ignorando deliberadamente las llamadas de su padre. Su mirada, a menudo dura y calculadora, revelaba un desdén que no podía ocultar. Para ella, don Manuel ya no era el hombre que la cuidó, sino un anciano que le exigía tiempo, recursos y emociones que ella no estaba dispuesta a compartir. Cada día que don Manuel pasaba solo, Cecilia encontraba justificación para su indiferencia. Está viejo, ya no puede valerse por sí mismo, se decía, mientras ignoraba las necesidades más básicas de su padre. La ambición la cegaban un ascenso laboral,
nuevas compras y la ilusión de un estilo de vida acomodado pesaban más que la salud y la dignidad de su propio progenitor. La empatía se había marchitado, reemplazada por el cálculo y la autosuficiencia. Era solo indiferencia. Había un desprecio silencioso que impregnaba cada encuentro, o mejor dicho, cada ausencia de encuentro. Cuando su padre llamaba, Cecilia respondía con monosílabos, con una voz que parecía medir cada palabra, midiendo el tiempo que estaba dispuesta a invertir en alguien que consideraba un peso muerto. El hecho de que un hombre que había trabajado toda su vida ahora dependiera de ella, lejos de inspirar gratitud, despertaba en ella irritación y resentimiento. Sus decisiones comenzaron a tener consecuencias visibles. La comida dejaba de ser preparada con regularidad. Las visitas eran cada vez más esporádicas y los mensajes de preocupación se transformaban en excusas cortas y distraídas. Incluso los vecinos, quienes alguna vez la habían visto como una joven amable y atenta, empezaban a murmurar sobre su comportamiento frío y calculador. La codicia y el desprecio se habían convertido en compañeros constantes de Cecilia, moldeando su vida diaria y apagando cualquier vestigio de ternura que hubiera podido existir a veces. En momentos breves de introspección, Cecilia sentía un leve roce de culpa, un recordatorio de que su padre no siempre había sido una carga. Sin embargo, estos momentos eran efímeros y se disipaban rápidamente ante la urgencia de sus deseos y ambiciones. La imagen de un anciano que alguna vez la amó incondicionalmente se convertía en una sombra difusa, algo distante e irrelevante en el panorama de su vida actual. Aunt Cecilia no era consciente, o tal vez no quería serlo, de que cada día de abandono y desprecio estaba dejando cicatrices profundas en su padre, no solo en su cuerpo sino en su alma. La distancia, la indiferencia y la codicia estaban construyendo un muro invisible entre ellos, un muro que amenazaba con destruir los últimos vestigios de confianza y amor familiar. Don Manuel, por su parte, comenzaba a aceptar su soledad, aunque cada célula de su cuerpo y de su corazón anhelaba una señal, un gesto que recordara que aún era amado y necesario. En los primeros días de descuido parecían insignificantes para Cecilia. Un plato de sopa olvidado, una fruta sin cortar, un vaso de leche sin preparar. Para ella eran detalles menores, fácilmente reemplazables en la rutina de su vida moderna. Sin embargo, para don Manuel, cada omisión era un recordatorio doloroso de su abandono. Sus manos temblorosas buscaban en la nevera algún alimento que nunca estaba, y su estómago comenzaba a rugir con un hambre silenciosa que le recordaba que, a pesar de todo, aún vivía y necesitaba cuidado aun con cada día que pasaba sin alimento suficiente. Don Manuel comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo. Su piel se volvió más pálida, los huesos más prominentes bajo la delgada capa de carne, y cada movimiento requería un esfuerzo creciente. Los vecinos, al verlo pasar frente a la ventana del apartamento, notaban su fragilidad y su lenta deambulación, pero nadie podía intervenir directamente. La rutina de Cecilia había creado una barrera invisible que aislaba a su padre de cualquier ayuda externa. El hambre silenciosa no era solo física, también se manifestaba en su estado emocional. Don Manuel sentía un vacío creciente en el pecho, un frío que ni la manta de su difunta esposa podía calentar. Cada vez que recordaba las manos que antes le preparaban la comida, los gestos de cariño que recibía de su hija en su infancia, sentía un dolor que traspasaba la piel, una herida invisible que no podía ser vendada ni por medicina ni por palabras aná. Medida que los días se acumulaban, los descuidos se volvían más graves. Las comidas desaparecían por completo, y la voz de Cecilia al telefonear se volvía cada vez más distante. Con excusas rápidas y justificativas,
para no visitar a su padre. Don Manuel, pese a su avanzada edad y debilidad creciente, intentaba mantener la dignidad. No quería suplicar, no quería imponer, solo esperaba, quizá, ingenuamente, un gesto de atención, un plato de comida, ¿cómo estás, papá?, que nunca llegaba. Los efectos del hambre comenzaban a manifestarse físicamente de manera más intensa. Cada comida perdida debilitaba más su sistema inmunológico. Las articulaciones crujían con cada paso, la cabeza le daba vueltas con cada movimiento, y la energía para completar incluso tareas sencillas desaparecía lentamente. Su cuerpo, acostumbrado a décadas de trabajo y esfuerzo, ahora parecía traicionarlo, mientras su mente luchaba por mantener la claridad frente a la creciente debilidad y la angustia emocional. A veces, don Manuel se sentaba en el borde de la cama, mirando fijamente la mesa vacía, recordando los tiempos en los que la comida era abundante y el amor de su familia palpable en cada gesto. Cada olor, cada objeto cotidiano se convertía en un recordatorio de la ausencia de atención. Cuidado. La vida que antes estaba llena de sonidos, risas y aromas, ahora se reducía al silencio, al estómago que rugía y al corazón que anhelaba un mínimo de cariño y atención. El hambre silenciosa de don Manuel no solo reflejaba la carencia de alimento, sino la negligencia de quien debería ser su protectora. Cada día sin comida era un día en el que su dignidad era puesta a prueba, un recordatorio de que el amor y la familia podían ser reemplazados por la indiferencia y la ambición. La vida del anciano comenzaba a parecerse a un invierno interminable, frío, vacío y solitario, donde cada día se sentía más débil, más olvidado y más vulnerable. A medida que los días se acumulaban, don Manuel comenzó a sentir que la soledad ya no era solo física, sino un vacío que penetraba hasta el alma. Su apartamento, antes hogar, cálido, lleno de recuerdos, se había transformado en una prisión. Cada pared parecía murmurar historias de abandono, y cada sombra proyectada por la luz tenue de la tarde reforzaba la sensación de estar completamente aislado. No había conversación, no había risas, no había mirada que reflejara comprensión o afecto. El aislamiento emocional no era solo consecuencia de la indiferencia de Cecilia, también era el resultado de años en los que la comunicación familiar había disminuido. Don Manuel, acostumbrado a ser escuchado y valorado, ahora se encontraba hablando solo en voz baja, repitiendo recuerdos y frases que antes habían llenado de vida las paredes de su hogar. Sus palabras se disolvían en el aire, sin respuesta. Sin eco, como si el tiempo mismo hubiera decidido ignorarlo. En cada gesto, que antes habría sido insignificante, ahora se convertía en un recordatorio doloroso de la ausencia de conexión humana. El sonido de una puerta cerrándose, el tic-tac de un reloj, incluso el murmullo lejano del tráfico en la calle, se mezclaban con la sensación de vacío y aislamiento. Don Manuel comenzó a comprender que la soledad no se mide solo por la presencia física de otros, sino por la falta de atención, de afecto y de reconocimiento en la soledad de su habitación. El anciano encontraba compañía solo en sus recuerdos. Rememoraba momentos de ternura en su esposa, sonriendo mientras preparaba la cena, las carcajadas de sus hijos jugando en la sala, los abrazos espontáneos que llenaban de calidez el corazón. Cada memoria era un refugio temporal, un pequeño respiro ante la cruel realidad de su aislamiento. Pero pronto, la nostalgia se transformaba en tristeza profunda, porque comprendía que esas experiencias ya no podían ser replicadas ni recuperadas a los días sin contacto humano. Comenzaron a afectar también su mente. Don Manuel sentía que las paredes se acercaban, que el espacio se reducía y que el silencio se convertía en un sonido pesado, casi tangible. Intentaba hablar consigo mismo, contar historias, recitar poemas que su esposa le había enseñado,
Pero incluso estas prácticas eran sombras de compañía, sombras que no reemplazaban la calidez de una voz querida, la mirada de alguien que le reconociera como padre. Y ser humano en el aislamiento emocional no solo lo hacía vulnerable psicológicamente, sino que intensificaba el sufrimiento físico derivado del hambre y la negligencia. Cada sensación de frío, cada espasmo de dolor, cada mareo o temblor se percibían de manera más aguda porque no había nadie allí para ofrecer consuelo, comprensión o apoyo. La combinación de soledad y descuido alimentaba un círculo vicioso de tristeza y desesperanza que parecía no tener fin. A veces, en medio de la tarde, don Manuel se sentaba junto a la ventana, mirando a la calle donde la vida continuaba para otros. Veía parejas, familias y vecinos ocupados en sus rutinas, y sentía una punzada en el corazón. Él también había formado parte de ese mundo. Había sido un hombre activo, querido y necesario. Ahora, el eco de su propia voz y el crujir de sus huesos eran sus únicos compañeros, y la distancia entre él y cualquier forma de afecto se hacía cada vez más insalvable. Don Manuel comprendía, en lo más profundo de su ser, que la soledad no era sólo una condición física, sino un aislamiento que penetraba en la esencia misma de su existencia. La ausencia de atención, cuidado y contacto humano lo estaba transformando lentamente un hombre que alguna vez fue vigoroso, activo y emocionalmente conectado. Ahora se encontraba atrapado en un espacio donde solo el silencio, la melancolía y el recuerdo de un amor perdido lo acompañaban. Los vecinos, testigos del abandono de don Manuel, comenzaron a preocuparse. Algunos, con la mejor intención, llamaron a Cecilia, sugiriendo ayuda para su padre, alimentos frescos, visitas periódicas y acompañamiento médico. Sin embargo, cada intento de acercamiento chocaba contra la muralla invisible que Cecilia había construido. Con excusas rápidas y justificaciones superficiales, minimizaba la situación, asegurando que su padre estaba bien, cuando en realidad estaba cada vez más débil y hambriento. En Cecilia reaccionaba con impaciencia y desdén. Cada sugerencia externa se percibía como una intrusión en su espacio y su vida. «No necesito que nadie me diga cómo cuidar a mi padre», decía con voz fría, ocultando tras su firmeza un temor profundo de perder control sobre su vida y sus recursos. La idea de que otros pudieran intervenir, cuestionar sus decisiones o, peor aún, hacer visibles sus descuidos, provocaba en ella una reacción defensiva inmediata, incluso los familiares lejanos, preocupados por el bienestar de don Manuel, fueron recibidos con indiferencia. Cuando su sobrina ofreció llevarle comida caliente, Cecilia respondió con monosílabos, negando el acceso de manera sutil pero firme. Cuando un vecino insistió en acompañarlo a una revisión médica, Cecilia argumentó que no era necesario, que su padre estaba bien, ignorando completamente las señales de hambre, fatiga y fragilidad. Su desprecio por las intenciones ajenas se convirtió en una barrera casi infranqueable. A los intentos de ayuda se multiplicaban, pero la actitud de Cecilia los bloqueaba sistemáticamente. Compras de alimentos, llamados telefónicos de familiares, visitas casuales de vecinos. Todo era filtrado y controlado por ella, con excusas que variaban desde la preocupación por su privacidad hasta la insistencia de que ya sabía cómo cuidar a su padre. Cada intervención externa se percibía como un juicio sobre su capacidad, y, por ello, debía ser neutralizada. Don Manuel, consciente de los intentos de ayuda y de la barrera que su hija imponía, se sentía atrapado. Sabía que había personas dispuestas a ofrecerle apoyo, pero el acceso a ese apoyo estaba bloqueado. Su hambre física se combinaba con una necesidad emocional insatisfecha. Necesitaba cuidado, necesitaba compañía, necesitaba que alguien reconociera su vulnerabilidad.
Sin embargo, Cecilia, con una mezcla de egoísmo y miedo al juicio, mantenía su férreo control sobre cada aspecto de la vida de su padre, e incluso pequeños gestos de bondad eran saboteados. Un paquete de alimentos enviado discretamente por una vecina desaparecía misteriosamente, y las llamadas de atención médica eran desviadas o ignoradas. Cada acto de apoyo que don Manuel recibía en teoría, en la práctica se convertía en un recordatorio de su aislamiento. La ayuda existía, pero él no podía acceder a ella. Esta negación sistemática no solo reforzaba su hambre física, sino que también profundizaba su sensación de soledad y abandono emocional. A medida que la indiferencia de Cecilia se mantenía, la desesperanza de don Manuel crecía. ¿Qué? Mientras existiera su hija, su acceso a cuidado y apoyo quedaba restringido. La barrera no era física, sino psicológica y emocional, un muro invisible que lo aislaba del mundo exterior y de quienes deseaban ayudarlo. Cada día se convertía en una prueba de resistencia, un desafío a su dignidad y a su necesidad básica de afecto y alimento en Cecilia. Por su parte, percibía cada intervención como una amenaza. La idea de que alguien más pudiera determinar cómo debía cuidar a su padre activaba en ella una mezcla de ira, culpa disfrazada y deseo de control absoluto. Este patrón, reforzado día tras día, consolidaba un círculo vicioso. Mientras más intentaban ayudar, más rígida y distante se volvía Cecilia, dejando a don Manuel en un aislamiento cada vez más profundo. El cuerpo de don Manuel comenzaba a dar señales claras de su deterioro. Cada día sin alimento suficiente debilitaba sus músculos, y la delgadez extrema hacía que sus articulaciones crujieran con cada movimiento. Lo que antes era un andar firme se transformaba en pasos vacilantes, acompañados de mareos y temblores que amenazaban con derribarlo en cualquier momento. Sus manos, temblorosas y frágiles, apenas podían sostener un vaso de agua o un plato ligero. El hambre constante debilitaba su sistema inmunológico. Cada resfriado leve se convertía en un episodio grave. Una fiebre que antes habría sido pasajera, ahora lo dejaba agotado por días. Sus defensas internas estaban en caída libre, y el riesgo de complicaciones médicas aumentaba exponencialmente con cada jornada de descuido. El cuerpo de don Manuel ya no respondía como antes. Cualquier esfuerzo mínimo podía desencadenar mareos, desmayo o deshidratación. A los vecinos que lo observaban con creciente preocupación comenzaron a notar signos alarmantes: hoyos hondos y apagados, labios resecos y agrietados, piel pálida y quebradiza, uñas frágiles y quebradiza, y una notable pérdida de peso que transformaba su figura de hombre mayor en algo casi esquelético. Cada señal era un recordatorio silencioso de que el abandono y la negligencia podían tener consecuencias irreversibles. Cada visita o intento de intervención, don Manuel mostraba signos de fatiga y debilidad extrema. Su respiración se volvía rápida y superficial, y cualquier esfuerzo, por mínimo que fuera, le provocaba agotamiento inmediato. Caminar unos pocos pasos hasta la cocina para intentar alimentarse por sí mismo se convertía en una tarea monumental, con pausas obligatorias para recuperar el aliento y combatir la sensación de mareo que lo dominaban los médicos y especialistas. En geriatría advertirían sobre los peligros de tal desnutrición y abandono: la pérdida de masa muscular, la deshidratación constante y la falta de nutrientes esenciales aumentaban el riesgo de insuficiencia orgánica, infecciones graves y caída del sistema inmunológico. Cada día sin intervención médica o alimenticia se convertía en un juego peligroso con la vida de don Manuel. En los intentos silenciosos de su cuerpo para resistir comenzaban a fallar. Su estómago rugía con hambre crónica. Su corazón latía con esfuerzo adicional
debido a la debilidad generalizada, y sus articulaciones resentían la falta de fuerza muscular y nutrientes. Cada pequeño movimiento requería un esfuerzo consciente, y la posibilidad de un colapso físico se volvía cada vez más real. A pesar de estas advertencias silenciosas, Cecilia permanecía indiferente. Cada señal de fragilidad de su padre era ignorada o minimizada. La falta de acción efectiva por parte de ella prolongaba el sufrimiento de don Manuel, y su deterioro físico se aceleraba con cada día que pasaba. La combinación de hambre, aislamiento emocional y negligencia directa comenzaba a manifestarse en problemas de salud graves que podrían convertirse en irreversibles. Si no se intervenía de inmediato, don Manuel sentía que su cuerpo ya no podía soportar mucho más. Cada jornada era un desafío de supervivencia en resistir el hambre, la fatiga y la debilidad, mientras su mente luchaba por mantenerse lúcida y su espíritu por conservar un mínimo de esperanza. Sin intervención externa, la situación se volvía cada vez más crítica, y la vida misma del anciano pendía de un hilo. El cuerpo de don Manuel empezaba a mostrar señales visibles de deterioro acelerado. Sus ojos, antes llenos de vida y curiosidad, ahora aparecían hundidos y apagados, rodeados de círculos oscuros que evidenciaban noches interminables de insomnio y hambre. La piel de su rostro se había vuelto pálida y quebradiza, perdiendo elasticidad, y sus mejillas marcadas por surcos profundos reflejaban el desgaste de años de desnutrición y descuido. En cada movimiento se había vuelto un desafío. Sus piernas temblorosas apenas podían sostener su peso, obligándolo a apoyarse en muebles y paredes para desplazarse por el apartamento. La coordinación motora se veía afectada. Simples tareas como levantarse de una silla, caminar unos pasos o alcanzar un vaso de agua requerían un esfuerzo consciente y prolongado, con pausas frecuentes para recuperar equilibrio y aliento en sus manos. Antes firmes y hábiles, se habían vuelto temblorosas y frágiles. Sostener objetos ligeros se convertía en un reto, y tareas tan simples como abrir un frasco o abrochar un botón se tornaban imposibles sin ayuda. Cada día la pérdida de fuerza y coordinación aumentaba, haciendo que su independencia se desvaneciera y dejándolo más vulnerable al entorno y a posibles accidentes domésticos. A la desnutrición extrema comenzaba a afectar también la piel y los órganos internos. La piel se veía seca, con fisuras y manchas que indicaban falta de nutrientes. Essentials, su digestión se volvió irregular, y los episodios de mareos y desmayo aumentaban, provocando un círculo vicioso donde el debilitamiento físico acentuaba la vulnerabilidad y la imposibilidad de alimentarse correctamente a los vecinos. Al notar estos signos, se alarmaban, suspiraban al verlo tambalearse, con el rostro demacrado y la respiración agitada, y sentían impotencia al constatar que Cecilia bloqueaba sistemáticamente cualquier intento de ayuda. Los intentos de acercamiento médico, de provisión de alimentos y de apoyo emocional eran rechazados con excusas frías y justificadas superficialmente, dejando al anciano en un estado cada vez más crítico. Su sistema cardiovascular también mostraba síntomas de alarma. La presión arterial fluctuaba, sus latidos cardíacos eran irregulares, y cualquier esfuerzo mínimo aumentaba la fatiga y el riesgo de colapso. Los mareos frecuentes y los episodios de desmayo eran signos claros de que su cuerpo no podía sostenerse por mucho tiempo sin intervención inmediata. Incluso su estado mental comenzaba a reflejar el deterioro físico. La confusión, la fatiga extrema y los episodios de desorientación se mezclaban con la sensación de abandono, haciendo que cada día se sintiera más inseguro y vulnerable. La pérdida de fuerza física, combinada con la falta de apoyo, creaba un escenario donde cualquier accidente doméstico o episodio de enfermedad
podría resultar devastador en cada pequeña acción, levantar un vaso, caminar hacia la cocina, incluso girar la cabeza para escuchar un sonido, requería un esfuerzo monumental. Cada gesto del día a día se transformaba en prueba de resistencia física y cada movimiento fallido reforzaba la sensación de vulnerabilidad absoluta. La combinación de hambre, descuido, aislamiento y falta de atención médica estaba llevando a don Manuel al borde de una crisis física severa. La gravedad de su situación era innegable. Los signos de deterioro físico ya no podían ocultarse, y la vida misma del anciano pendía de un hilo. Cada día que pasaba sin intervención efectiva aumentaba la probabilidad de consecuencias irreversibles, haciendo que la indiferencia de Cecilia se convirtiera en un factor crítico que amenazaba la supervivencia de don Manuel. La alarma por el estado crítico de don Manuel finalmente llegó al corazón de Cecilia. Las constantes advertencias de vecinos, familiares y profesionales médicos comenzaron a romper la muralla de indiferencia que había construido durante años. Cada imagen de su padre débil, cada informe sobre su deterioro físico y cada comentario sobre los riesgos de su desnutrición le provocaban una sensación de culpa creciente. Difícil de ignorar al principio, Cecilia reaccionó con negación. Intentaba convencerse de que la situación no era tan grave, que su padre siempre había sido frágil y que el hambre y la fatiga eran exageraciones de terceros. Sin embargo, al ver con sus propios ojos los signos de deterioro, los ojos apagados, las manos temblorosas, los movimientos vacilantes, se vio obligada a confrontar una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. La conciencia de su propia negligencia se convirtió en un peso insoportable. Recordó los días en que negó alimento a don Manuel, las ocasiones en que rechazó la ayuda de vecinos y familiares, y cómo su miedo al juicio y su codicia habían primado sobre el bienestar de su padre. Cada memoria despertaba remordimiento. La indiferencia prolongada había puesto en riesgo la vida de quien la había criado con amor. El primer indicio de acción surgió cuando Cecilia finalmente permitió que un vecino de confianza entrara con alimentos y provisiones. Pace observó cómo don Manuel tomaba lentamente un sorbo de agua y un bocado de pan, sus ojos llenos de gratitud silenciosa. La escena le golpeó con fuerza en la fragilidad de su padre. La pérdida de fuerza y la expresión de abandono reflejaban un sufrimiento que no podía ser ignorado. Más la culpa y la urgencia se mezclaban en ella, provocando una reacción inmediata. Comenzó a limpiar la casa con esmero, preparar alimentos nutritivos y acompañar a su padre en cada pequeño gesto cotidiano. Sin embargo, la conciencia de que el daño ya estaba hecho la abrumaban. Cada día de descuido había dejado cicatrices físicas y emocionales profundas en don Manuel, y la recuperación sería lenta y ardua. El cambio de actitud de Cecilia fue evidente, pero no inmediato. Cada pequeño gesto de cuidado era acompañado de miedo a no hacerlo perfectamente y de angustia por el tiempo perdido. La lujuria y el egoísmo que antes guiaban sus decisiones se transformaban lentamente en atención, responsabilidad y un intento de redención que, aunque y tardío, comenzaba a romper la barrera emocional que mantenía aislado a su padre, los vecinos y familiares. Aunque aliviados por la acción repentina, eran cautelosos. Habían observado demasiado tiempo la negligencia y conocían la profundidad del daño. La reconstrucción del vínculo entre padre e hija sería lenta, y la confianza que don Manuel había perdido necesitaba ser restaurada con paciencia, constancia y demostraciones sinceras de cuidado. Cecilia, por primera vez en años, comprendió la magnitud de su error. La negligencia, la codicia y la indiferencia habían puesto en riesgo la vida de su padre, y aunque ahora intentaba remediar la situación, sabía que algunas heridas no podrían borrarse fácilmente. La conciencia tardía la enfrentaba a su propio egoísmo,
al sufrimiento causado y a la necesidad de cambiar de manera definitiva para preservar la vida y la dignidad de don Manuel y la hija. Finalmente, entendía que la indiferencia podía ser mortal y que la reconstrucción del vínculo perdido requeriría tiempo, paciencia y un compromiso sincero con la vida y el bienestar de su padre. Cada gesto de cuidado se convertía en un acto de redención y en una oportunidad para reparar, aunque parcialmente, los daños causados durante años de abandono. Cecilia comprendió que las palabras ya no serían suficientes para reparar años de abandono y negligencia. Cada gesto de cuidado debía estar acompañado de acciones concretas, visibles y consistentes, que demostraran a don Manuel su verdadero arrepentimiento. Comenzó por preparar comidas balanceadas, nutritivas y frecuentes, asegurándose de que cada plato estuviera acompañado por atención y paciencia. No era solo la comida lo que intentaba ofrecer. Cecilia se sentaba junto a su padre, lo escuchaba con atención y le brindaba compañía en los momentos más simples del día. Aunque don Manuel aún mostraba desconfianza y una mezcla de resentimiento y tristeza, podía percibir la sinceridad detrás de cada gesto. La hija comprendió que la reconstrucción del vínculo requería tiempo, constancia y respeto por los límites emocionales de su padre. Cecilia también buscó apoyo externo para garantizar que su padre recibiera la atención necesaria. Llamó a médicos, nutricionistas y trabajadores sociales para evaluar el estado de salud de don Manuel y diseñar un plan de recuperación integral. Esta acción no solo mostraba responsabilidad, sino que también permitía que don Manuel comprendiera que la hija estaba dispuesta a aprender y corregir errores del pasado. A los primeros intentos de acercamiento fueron tímidos y llenos de cautela. Don Manuel se mostraba reservado, recordando años de indiferencia y abandono. Sin embargo, Cecilia persistía con gestos pequeños, un vaso de agua ofrecido sin prisas, un comentario amable durante la comida, una mano que ayudaba a levantarse. La constancia de estas acciones comenzó a derretir lentamente las barreras emocionales que se habían levantado durante tanto tiempo. En cada conversación, aunque breve y a veces silenciosa, se convertía en un puente entre padre e hija. Don Manuel comenzaba a expresar sentimientos que había mantenido reprimidos: miedo, tristeza, añoranza y un deseo profundo de conexión. Cecilia escuchaba sin juzgar, reconociendo el dolor que había causado y mostrando empatía genuina. La reconciliación no fue inmediata. Cada paso requería paciencia y dedicación. Algunos días don Manuel se mostraba distante, desconfiado o incluso irritado por la insistencia de su hija. Sin embargo, Cecilia entendía que la confianza se reconstruye con tiempo y que cada gesto, sincero, por pequeño que fuera, era un ladrillo más en la reconstrucción del vínculo perdido. Incluso los pequeños logros eran celebrados. Una comida compartida sin conflictos, una sonrisa genuina de don Manuel, o una tarde en la que ambos compartían un recuerdo sin tensiones, se convertían en símbolos de progreso. Cada uno de estos momentos fortalecía la relación y demostraba que la empatía y la dedicación podían superar años de dolor y descuido. Con el tiempo, la hija y el padre comenzaron a encontrar un ritmo de vida más armonioso. Las tareas diarias, antes motivo de conflicto o negligencia, se convirtieron en oportunidades para compartir, cuidar y demostrar afecto. Don Manuel recuperaba lentamente fuerza y confianza, mientras Cecilia aprendía que el arrepentimiento no solo se expresa con palabras, sino con acciones concretas y constantes. El tiempo transcurrió con paciencia y constancia. Don Manuel, aunque todavía frágil, recuperaba lentamente fuerza y vitalidad. Sus días de hambre y abandono se habían quedado atrás, reemplazados por rutinas cuidadosamente estructuradas de alimentación, descanso
y actividad moderada. Cada comida ya no era un desafío de supervivencia, sino un momento de conexión y cuidado compartido con Cecilia. Cecilia, por su parte, continuaba aprendiendo a mostrar afecto sin imposiciones ni expectativas desmedidas. Cada gesto de cuidado se convertía en una demostración de responsabilidad, amor y arrepentimiento genuino. La hija comprendió que el perdón de su padre no era automático, sino un proceso que requería tiempo, paciencia y coherencia entre palabras y acciones. A los vecinos y familiares, que habían observado con preocupación la lenta recuperación, comenzaron a notar cambios significativos en la relación padre e hija. Don Manuel sonreía más a menudo, participaba en conversaciones, y sus ojos reflejaban nuevamente la chispa de vida que parecía perdida. Cecilia aprendió a escuchar y a acompañar sin juzgar, y cada pequeño progreso fortalecía la confianza mutua. En la reconstrucción de la confianza no significaba olvidar el pasado. Ambos recordaban los días de abandono y sufrimiento, pero esas memorias se transformaban ahora en lecciones de humildad, paciencia y resiliencia. Don Manuel, con la serenidad que solo la edad y la experiencia otorgan, enseñaba a su hija que la vida es un delicado equilibrio entre amor, respeto y responsabilidad hacia quienes nos rodean. Aunt Cecilia comenzó a involucrarse en la vida de su padre, más allá de lo cotidiano. Paseos cortos por el vecindario, tardes de lectura compartida y conversaciones sobre recuerdos de juventud se convirtieron en rituales que fortalecían el vínculo entre ambos. Cada acto de cuidado no solo ayudaba a don Manuel a recuperar fuerza física, sino que también reparaba el daño emocional causado durante años de indiferencia. El perdón, aunque no inmediato, empezó a manifestarse en pequeñas señales: una sonrisa tímida, un abrazo sincero o un gesto de gratitud silenciosa. Don Manuel aprendía nuevamente a confiar, mientras Cecilia entendía que la verdadera redención no es un evento único, sino un proceso continuo de amor, compromiso y empatía. Finalmente, el hogar que antes estaba marcado por el abandono, la indiferencia y la tristeza, se transformó en un refugio de esperanza y calidez. La rutina diaria ahora incluía cuidado mutuo, atención a la salud física y emocional, y la construcción de recuerdos positivos que reemplazaban lentamente el dolor del pasado. A la historia de don Manuel y Cecilia se convirtió en un testimonio de resiliencia, amor y la capacidad de cambio humano. A través del arrepentimiento, la dedicación y la paciencia, la hija aprendió a valorar la vida y la dignidad de su padre, mientras don Manuel, a pesar de los años,